Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. 03 septiembre. San Gregorio Magno, Biblioteca Apostólica Vaticana. Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, fue elegido Papa. Se demostró entonces un hombre de acción práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de Magno. Gregorio nació en Roma en torno al año 540 en el seno de una rica familia patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia, a quien la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política y ocupó el cargo de prefecto en Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Pocos años después decidió retirarse, atraído por la vida monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna, situada en el Celio, en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. De monje a papa. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su aprocrisario, nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había confiado el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio. Tras la muerte de Pelagio II, en el 590, fue elegido como su sucesor. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica, lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y la penitencia, invitándoles a participar, durante 3 días, en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que, mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel San Angelo, Castillo del Santo Ángel. Obra eclesiástica y civil durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo, confió numerosos encargos a monjes benedictinos. Reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales. Estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles, compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. Trabajó por la paz promoviendo treguas y armisticios. A él se deben también decisiones políticas encaminadas a salvaguardar Roma, olvidada por los emperadores, y negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales, se preocupó por su conversión y envió misiones de evangelización a los visigodos de España, los francos y los sajones. Envió a Britania al prior del convento de San Andrés en el Celio, Agustín, quien fue después obispo de Canterbury, y a 40 monjes. Gregorio reformó la misa y la hizo más simple, promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas.
Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras, destacan Moralia in Job, comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes, y la regla pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal, insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria, y profundiza en la virtud de la humildad. Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribe los Diálogos, una geografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro 2, dedicado a San Benito de Nurcia. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto que en sus cartas oficiales se definía Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Murió el 12 de marzo del año 604, y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Gregorio Magno, Gregorio o también San Gregorio, murió el 12 de marzo del 604, fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia Latina o de Occidente, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por Bonifacio VIII. También fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia, y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él los papas quisieron en general titularse como él lo hizo, siervo de los siervos de Dios. Gregorio nació en Roma en el año 540, en el seno de una rica familia patricia romana, la gens Anicia, que se había convertido al cristianismo hacía mucho tiempo. Su bisabuelo era el Papa Félix III, también fue pariente suyo el Papa Agapito I y 2 de sus tías paternas eran monjas. Sus padres, ambos venerados como santos, eran Gordiano y Silvia. Gregorio estaba destinado a una carrera secular y recibió una sólida formación intelectual. De joven se dedicó a la política y en 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma, praefectus urbis, la dignidad civil más grande a la que podía aspirarse. Pero, inquieto sobre cómo compatibilizar las dificultades de la vida pública con su vocación religiosa, renunció pronto a este cargo y se hizo monje. Tras la muerte de su padre, en el año 575 transformó su residencia familiar en el Monte Celio en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. En el lugar se alza hoy la iglesia de San Gregorio Magno. Trabajó con constancia por propagar la regla benedictina y llegó a fundar 6 monasterios aprovechando para ello las posesiones de su familia tanto en Roma como en Sicilia. En el año 579 el Papa Pelagio II lo ordenó diácono y lo envió como propagar la regla benedictina y llegó a fundar 6 monasterios aprovechando para ello las posesiones de su familia tanto en Roma como en Sicilia. En el año 579 el Papa Pelagio II lo ordenó diácono y lo envió como apocrisiario, una suerte de embajador, a Constantinopla, donde permaneció unos 6 años y estableció muy buenas relaciones con la familia del emperador Mauricio y con miembros de las familias senatoriales italianas que se habían establecido en la capital oriental. En Constantinopla conoció a Leandro de Sevilla, el hermano del también doctor de la Iglesia Isidoro de Sevilla. Con Leandro mantuvo una constante correspondencia epistolar que se ha conservado. Durante esta estancia disputó con el patriarca Eutiquio de Constantinopla acerca de la corporeidad de la resurrección. Gregorio regresó a Roma en 585 o 586 y se retiró nuevamente al monasterio. Luego solicitó permiso de ir a evangelizar en la isla de los anglosajones.
pero al saber el pueblo de Roma de sus intenciones, se pidió al Papa que no lo dejara ir. Ocupó desde entonces el cargo de secretario de Pelagio II hasta la muerte de este víctima de peste en febrero de 590, tras lo cual fue elegido por el clero y el pueblo para sucederle como pontífice. Al acceder al papado el 3 de septiembre de 590, Gregorio se vio obligado a enfrentar las arduas responsabilidades que pesaban sobre todo obispo del siglo VI pues, no pudiendo contar con la ayuda bizantina efectiva, los ingresos económicos que reportaban las posesiones de la Iglesia hicieron que el Papa fuera la única autoridad de la cual los ciudadanos de Roma podían esperar algo. No está claro si en esta época existía aún el Senado romano, pero en todo caso no intervino en el gobierno, y la correspondencia de Gregorio nunca menciona a las grandes familias senatoriales, emigradas a Constantinopla, desaparecidas o venidas a menos. Solo él poseía los recursos necesarios para asegurar la provisión de alimentos de la ciudad y distribuir limosnas para socorrer a los pobres. Para esto empleó los vastos dominios administrados por la Iglesia, y también escribió al pretor de Sicilia solicitándole el envío de grano y de bienes eclesiásticos. Intentó infructuosamente que las autoridades imperiales de Rávena repararan los acueductos de Roma, destruidos por el rey ostrogodo Vitiges en el año 537. En el año 592, la ciudad fue atacada por el rey lombardo Agilulfo. En vano se esperó la ayuda imperial, ni siquiera los soldados griegos de la guarnición recibieron su paga. Fue Gregorio quien debió negociar con los lombardos, logrando que levantaran el asedio a cambio de un tributo anual de 500 libras de oro, probablemente entregadas por la Iglesia de Roma. Así, negoció una tregua y luego un acuerdo para delimitar la Tucia romana, la parte del ducado romano situada al norte del Tíber, y la Tucia propiamente dicha, la futura Toscana, que a partir de entonces sería lombarda. Este acuerdo fue ratificado en 593 por el exarca de Rávena, representante del Imperio bizantino en Italia. En una oportunidad, Gregorio fijó su atención en un grupo de cautivos que estaba en el mercado público de Roma para ser vendidos como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos de rostro y todos rubios, lo que resultó más llamativo para Gregorio. Movido por la piedad y la curiosidad preguntó de dónde provenían. «Son anglos», respondió alguien. «Non angli sed angeli», no son anglos sino ángeles, señaló Gregorio. Este episodio motivó a Gregorio a enviar misioneros al norte, trabajo que estuvo a cargo del obispo Agustín de Canterbury. Cuando Agustín llegó a Inglaterra escribió una carta a Gregorio, preguntándole qué debía hacer con los santuarios paganos en donde se practicaban sacrificios humanos. La respuesta de Gregorio, preservada en el libro de Beda, fue: no destruyan los santuarios, límpienlos, en referencia a que los santuarios paganos debían ser rededicados a Dios. Gregorio trabó alianzas con las órdenes monásticas y con los reyes de los francos en la confrontación con los ducados lombardos, adoptando la posición de un poder temporal separado del imperio. También organizó las tareas administrativas y litúrgicas eclesiásticas. Gregorio falleció el 12 de marzo del año 604, su epitafio lo denominó cónsul de Dios. Fue declarado doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII el 20 de septiembre de 1295, aunque el título ya aparecía hacia 800. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Dentro de sus obras más importantes encontramos: Gregorio es autor de una Regula Pastoralis, manual de moral y de predicación destinado a los obispos. Mandó recopilar y contribuyó a la evolución del canto gregoriano, llamado en su honor el Antifonario de los Cantos Gregorianos. En el año 600 ordenó que se recopilaran los escritos de los cánticos cristianos primitivos, conocidos también como antífonas, salmos o himnos. Dichos cantos de alabanza a Dios eran celebradas en las antiguas catacumbas de Roma.
Estas antífonas fueron perdidas debido al cisma o diáspora de los ciudadanos romanos por las constantes guerras romano-bárbaras al tratar de catequizarlas, Edicto de Tesalónica. También contribuyeron los cambios de estructura de los cantos por personas que decidieron crear sus obras propias y gustos a la desaparición de estos documentos. El antifonario de los cantos gregorianos permaneció atado al altar de San Pedro, pero estos desaparecieron. El Papa Pío X encomendó a los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes la reproducción fiel de estas melodías cristianas tras una búsqueda infructuosa de estas obras por parte de Francia en el siglo XIX. La nueva recopilación de estas melodías fue llamada Edición Vaticana del Canto Gregoriano, haciéndose esta edición oficial el 22 de noviembre de 1903, cuando el canto gregoriano quedó plenamente reconocido por la Iglesia como el canto oficial de la Iglesia Católica. Entre sus obras conocidas encontramos el libro de Vita et Miraculis Patronitalicorum et Aeternitate Animarum, conocido comúnmente con el nombre abreviado del Libro de los Diálogos, que narra la vida y milagros de diversos santos italianos del siglo IV, destacando en su segundo capítulo a San Benito de Nursia. Gregorio desarrolló la doctrina del purgatorio en 593, a poco tiempo de asumir la cátedra de San Pedro. Hasta el siglo VII reinaba la creencia de que los difuntos estaban reducidos a una situación de sombras, refrigerium, y permanecían en un lugar de tránsito a la espera del juicio final y definitivo. Solo los mártires quedaban exentos de ese lugar de sombras al acceder directamente a la visión beatífica. En sus diálogos, Gregorio presentó otra concepción, que después de la muerte, el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no general, a partir de cual podría resultar temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas, es decir, como forma de purificación. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio final, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el futuro. Mateo 12, 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Se conservan 866 cartas de Gregorio en su registrum o archivo de correspondencia, el 63% de las cuales son rescriptos, respuestas a solicitudes de normativa en asuntos eclesiásticos o administrativos. Se estima que durante su pontificado se enviaron desde Roma unas 20.000 cartas. El mismo Gregorio seleccionaba cuáles de ellas debían ser copiadas en el Regestum. Es patrono del sistema educativo de la Iglesia, de los mineros, de los coros y el canto coral, los estudiosos, profesores, alumnos, estudiantes, cantantes, músicos, albañiles, fabricantes de botones, protector contra la gota y la peste. Es abogado de las almas del purgatorio. Su nombre también figura entre las celebraciones del calendario de santos luterano. Cada 3 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a San Gregorio Magno, Papa Gregorio I, monje, místico y reformador, quien redefinió la figura del papado en el siglo VI al proclamarse siervo de los siervos de Dios. La nota distintiva de San Gregorio, a quien llamaron Magno, de latín magnus, grande, fue su sencillez. Siendo cabeza de la Iglesia y, por lo tanto, detentando un gran poder, se entendió a sí mismo como el humilde servidor de todos. Precisamente, en eso radica su grandeza, quiso ser grande a la manera de Cristo. San Gregorio fue el 64º Papa de la Iglesia Católica, forma parte del grupo de los 4 padres de la Iglesia Latina y se le cuenta entre los doctores de la Iglesia. Asimismo, cabe mencionar que Gregorio Magno fue el primer monje que llegó a ocupar la sede de Pedro. El santo dijo alguna vez, donde el amor existe se obran grandes cosas, y de muchas maneras su ejemplar vida es testimonio de ello.
San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540, en el seno de una antigua familia romana de la que ya habían salido dos papas, Félix III, quien se cree fue su bisabuelo, y Agapito I, un pariente lejano. Siendo joven, ingresó a la carrera administrativa para la que había sido destinado, llegando a ocupar el cargo de prefecto. No obstante, la abandonó para hacerse monje. Tras este giro, a la muerte de su padre, convirtió la casa familiar en un monasterio, el monasterio de San Andrés. De manera semejante, dispuso del resto de sus propiedades personales para beneficio de la Iglesia. Más adelante, el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como apocrisiario, lo que hoy equivale a un nuncio apostólico. Allí permaneció unos años hasta que fue llamado de regreso a Roma para ocupar el puesto de secretario pontificio. Años duros le tocó vivir allí, pues la ciudad eterna sufriría de desastres naturales, carestías a causa del asedio bárbaro y la peste. Esta última fue la que acabó con la vida del Papa Pelagio. En tales circunstancias, Gregorio sería elegido obispo de Roma y sumo pontífice, gracias a la sintonía existente, en ese momento, entre el clero, el pueblo romano y el senado en torno a sus cualidades personales. San Gregorio se abocó a la tarea de entablar relaciones de fraternidad con todos los reinos y gobiernos posibles, con el deseo de que la Iglesia continuase con el anuncio del Evangelio en el mundo entero. Una vez a cargo de la sede de Pedro, 3 de septiembre de 590, se preocupó por la conversión de los pueblos considerados alejados en aquella época, y de la nueva organización civil y política de la Europa posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Al acceder al pontificado, San Gregorio Magno, desde Roma, tuvo que velar por su ciudad y por la Europa en proceso de reorganización social y política. La fragmentación del viejo continente había dejado sola a la Iglesia en cuanto al sostenimiento de la unidad, o en todo caso, de cierta estructura administrativa. Roma miraba a Bizancio y Bizancio no respondía. En ese contexto, el Papa Gregorio negoció con reyes, nobles, casas ancestrales, autoridades venidas a menos y las cabezas de los pueblos bárbaros. El santo fue figura crucial para conseguir cierta armonía cuando los pueblos de la Europa continental ya no esperaban más la reestructuración del orden perdido. Los lazos que estableció San Gregorio favorecieron el encuentro entre distintos mundos, al calor de la evangelización. En especial cabe mencionar su preocupación por el mundo anglosajón, Inglaterra. El Papa envió misioneros a las Islas Británicas y puso al San Agustín de Canterbury a liderar aquella empresa. Por otro lado, se alió con las órdenes monásticas, pues veía en ellas la garantía de que la Iglesia habría de mantenerse sólida. Allí hay oración, mientras que, en lo político, frenaba las ambiciones expansionistas de francos y lombardos. El Papa Grande de la Alta Edad Media puso sus ojos en el centro de la vida cristiana, el encuentro con Dios en la liturgia. Uno de los aspectos más importantes de la celebración es el canto, que, como se sabe, es una forma privilegiada de oración. Gregorio ordenó recopilar la música y las antiguas antífonas que se entonaban en la iglesia e impulsó un estilo y una estructura musical propicias para la liturgia, cuyo núcleo es la Eucaristía, herencia de lo que se conocía como Schola Cantorum. Así contribuyó a la evolución de lo que hoy llamamos, precisamente, canto gregoriano en su honor. En esta tarea, San Gregorio fue muy prolijo, logró recoger la larga tradición del canto cristiano, nacido en las catacumbas, y que ahora podía vibrar en los templos para beneplácito del espíritu humano. Lamentablemente buena parte de ese antifonario, registro musical, se fue perdiendo, hasta que a inicios del siglo XX fue recuperado por el Papa San Pío X para convertirse en el canto oficial de la Iglesia Católica. Ecos en el siglo XXI. Muchas otras cosas pueden escribirse sobre San Gregorio Magno, como por ejemplo su intervención en torno a la doctrina del purgatorio,
tema comprometido con la idea de la salvación de manera directa. Baste por ahora recurrir a lo dicho por el Papa Benedicto XVI, quien en audiencia general del 28 de mayo del 2008, se refirió a San Gregorio Magno con estas palabras: en un tiempo desastroso, más aún, desesperado, San Gregorio supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Oh glorioso San Gregorio Magno, tú que fuiste llamado por Dios para guiar a su Iglesia en tiempos de necesidad, te suplicamos con fervor y devoción que intercedas por nosotros ante el trono de la misericordia divina. Tú, que fuiste un pastor diligente, un maestro de sabiduría, y un ferviente defensor de la fe, guíanos en nuestro camino hacia la santidad y la verdad. Oh San Gregorio, tú que abandonaste las riquezas y los honores del mundo para servir a Dios con todo tu corazón, enséñanos a valorar los tesoros espirituales por encima de los bienes terrenales. Ayúdanos a desprendernos de todo lo que nos separa del amor de Dios y a vivir con humildad y generosidad, imitando tu ejemplo de vida consagrada. Tú que te enfrentaste con valentía a las dificultades y desafíos de tu tiempo, implora para nosotros la fortaleza y el coraje para enfrentar nuestras propias pruebas con fe inquebrantable. Haz que, como tú, seamos instrumentos de paz y reconciliación en un mundo dividido y en conflicto. Oh San Gregorio, doctor de la Iglesia, ilumina nuestras mentes con la luz de la verdadera doctrina, para que podamos discernir siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Inspíranos a buscar la sabiduría divina en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de la Iglesia, y a vivir según sus preceptos, guiados por el Espíritu Santo. Te pedimos, amado San Gregorio, que protejas a la Santa Iglesia de Dios, la barca de Pedro, en medio de las tormentas de la historia. Ruega por nuestros pastores, para que conduzcan al rebaño con el mismo celo y dedicación que tú tuviste, y que todos los fieles vivamos en unidad y amor, firmes en la fe. Finalmente, San Gregorio Magno, te pedimos que intercedas por nosotros en nuestras necesidades particulares, mencionar aquí las intenciones personales. Confiamos en tu poderosa intercesión ante el trono de Dios, seguros de que, por tu mediación, nuestras súplicas serán escuchadas. Que tu ejemplo y tu intercesión nos guíen siempre, para que, como tú, podamos alcanzar la gloria eterna en el reino de los cielos. Amén.